Pues yo creo que no hay más de anuncios, entonces empecemos ya de una vez con Juan Fernando Cristo, es ex ministro del Interior, ex senador del Partido Liberal, ex embajador, uno de los arquitectos del Acuerdo de Paz y uno de los líderes en el intento de formar una coalición del centro con miradas hacia las elecciones en el año que viene. Como siempre en esta serie tenemos el gran gusto de cómo moderar el episodio con Sandra Borda, catedrática de la Universidad de los Andes, columnista del Tiempo, todavía, ¿no, Sandra? Y en otras publicaciones, autor de varios libros. Entonces, Sandra, gracias por estar con nosotros de nuevo y te doy el honor de empezar el conversatorio con Juan Fernando. Hola, Ken, muy buenos días a ti y a todos los que nos acompañan. Yo no veo a Juan Fernando en pantalla, creo que se desconectó. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación a esta conversación que es muy importante para todo lo que está sucediendo en Colombia ahora y frente a la coyuntura que está viviendo el país y el gran desafío que tenemos para el año 2022. Luego, encantado de estar contigo, Ken, con Sandra Borda y con todos quienes nos acompañan y nos siguen a esta hora. Un placer estar con ustedes y esperamos que el internet de Bucaramanga no nos vuelva a fallar. Muy bien. Bueno, gracias. Sandra. Muy bien, pues yo quisiera empezar la conversación, Juan Fernando, digamos, por el lugar por donde siempre hemos iniciado las conversaciones anteriores. Uno mira el continuo político e ideológico colombiano y ciertamente después del proceso de paz se ha ensanchado y se ha diversificado, digamos. Uno bien podría decir que la política colombiana hasta hace recientemente giraba o se movía del centro a la derecha con mucha facilidad, pero hoy en día las alternativas de izquierda parecen estarse haciendo mucho más fuertes y eso abre un espacio al ensancharse el sistema político y el espectro, abre un espacio enorme para el centro. Todas las personas que se encuentran en el centro, en esta coalición que se ha venido gestando, vienen con distintas, uno podría denominarlas ventajas comparativas, ¿no? Desde el punto de vista suyo, ¿cuál es la ventaja comparativa con la que llega Juan Fernando Cristo a la coalición de centro? Bueno, Sandra, pues nuevamente un saludo muy especial. Yo quisiera, antes de contestar esa pregunta, referirme un poco a lo que tú acabas de decir, que es muy importante. Cuando hicimos la campaña del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz, además de la famosa ideología de género que se inventaron los opositores al gobierno, el otro gran caballito de batalla de los promotores del no era que el país se iba a volver castrochavista y que nos íbamos a venezolanizar, que se iba a tomar a Colombia el chavismo, etcétera, etcétera. Y cuando uno mira lo que ha sucedido en la política colombiana hoy después del acuerdo de paz, incluso tras la lamentable derrota del plebiscito, es que lo que en la derecha y lo que en el uribismo, para ser más específico, se señalaba como castrochavismo, no es una cosa distinta a la apertura y la profundización de la democracia en Colombia. A eso era lo que le tenían temor. Ellos sabían que el castrochavismo no iba a llegar nunca a Colombia. Y cada día ese discurso, ahora es el petromadurismo, ¿no? Cada día ese discurso va perdiendo fuerza, pienso yo, dentro de la ciudadanía. Pero lo que sí sucedió con el acuerdo de paz, lo que sí es un efecto democrático del acuerdo de paz, incluso a pesar de que no fuimos capaces de sacar adelante por la falta de tiempo y porque se cruzó con el periodo electoral del 2018,
la reforma política que se había planteado, aunque sí avanzamos en el estatuto de oposición, y quedaron pendientes muchas tareas constitucionales y legales, pero el efecto político práctico del acuerdo de paz, sí se cumplió. Y es que, como bien lo dice Sandra, la democracia colombiana se amplió, se profundizó, hay nuevas opciones, hay un estatuto de oposición que le da una legitimidad y unas garantías a la oposición, y hoy en día ya se puede hablar de opciones distintas a los partidos tradicionales, opciones de izquierda, opciones de centro izquierda, que antes era imposible plantear en Colombia, más allá de que eran unas minorías que tenían que tener unos derechos y casi que un trato de conmiseración del Estado y del sistema político colombiano con ella. Yo creo que todo lo que estamos viviendo en alcaldías de capital, en expresiones ciudadanas, en movimientos sociales como los de noviembre del año 2019, tienen que ver fundamentalmente con lo que significó la apertura y profundización de la democracia colombiana con el acuerdo de paz. En ese escenario, ahora sí paso a contestar la pregunta personal, pues no me habían hecho esa pregunta dentro de todas las que me han hecho en estas giras por las ciudades. Es difícil hablar, si uno no es un mesías o un caudillo, como en efecto no lo soy, es difícil hablar de uno mismo. Yo lo que diría es que lo que le aporto es, primero, una experiencia en el sector público comprobada, yo diría con alguna inmodestia, exitosa en la promoción de unas agendas con las que he trabajado durante mucho tiempo, tanto en el Congreso de la República, después en el Ministerio del Interior y ahora desde la calle, ¿no? Con la agenda de la defensa de los derechos de las víctimas en Colombia. Yo sigo convencido que si este país no logra dignificar a las víctimas, a los millones de víctimas del conflicto en Colombia, no vamos a ser capaces de consolidar la paz en los territorios, de desatar ese círculo de venganza y de odio y de exclusión que ha caracterizado a muchas zonas del país durante décadas. Una experiencia en el tema del manejo de la agenda de paz y de la implementación del acuerdo de paz. Yo sigo creyendo que el acuerdo de paz es fundamental para el futuro de Colombia. No soy de los que creen que ya pasó de moda la paz y que ya en la agenda no está el acuerdo de paz. Para bien o para mal, va a seguir ahí. Y yo creo que un gran compromiso, una coalición de centro en el cual compartimos todos con distintos énfasis, es avanzar en la implementación de la paz hasta el año 2030. Y yo diría, Sandra, finalmente que un pensamiento liberal a toda prueba, independientemente de que estamos por fuera del colombiano, de pensamiento libre, un pensamiento progresista de defensa de libertades y derechos en Colombia, y la defensa de una agenda mixta que necesitamos país. Yo estoy convencido que este país necesita un cambio de fondo, un cambio sin sobresaltos, sin temores, sin incertidumbres, pero un cambio de verdad en la sociedad colombiana. Déjeme hacerle una pregunta de seguimiento, digamos, para entrar en materia en uno de los temas que creo que va a ser más difícil para la próxima elección, justamente pensando en que usted tiene que decir que no cree que la paz está pasada de moda, y eso ya es un indicador claro digamos, de lo que se avecina en materia de la discusión electoral alrededor del tema de la paz. Estaba leyendo hace poco una cosa que escribió Rudy Holmes sobre la discusión alrededor del tema de la paz en la agenda electoral, y él decía
que no es una buena idea, digamos, todos estamos diciendo, y yo estoy incluida, que creo que la gente no le va a pegar mucho ese tema, que hay algo de fatiga de la paz y demás, o sea que creo que electoralmente no va a movilizar tanto, pero uno no puede hacer campaña solamente basado en lo que moviliza, digamos, hay cuestiones de principio que hay que seguir, y él decía, parte del silencio que hay en el centro y obviamente en la derecha alrededor del tema de la paz, le está entregando la agenda de la paz a la izquierda muy contundentemente. ¿Qué es lo que puede y debe hacer el centro en ese tema en medio de la contienda electoral? Porque la decisión no es fácil. Claramente, si uno mira las encuestas, ese ya no es el tema prioritario de la opinión. O sea, está la corrupción, hay otros temas, hay temas de seguridad, demás, pero la gente ya no quiere volver a tener una discusión electoral como la que ocurrió la vez pasada entre aquellos que están a favor y aquellos que están en contra del acuerdo de paz. Luego tendría que ser una discusión reformada. ¿Cómo hacer eso? A ver, varias cosas. Primero, yo soy de los que creo que es lamentable que esté nuevamente la agenda de la paz en el 2022. Es al contrario, no es que quiera que esté la agenda, sino que lamentablemente está. ¿Y por qué digo que lamentable? Porque lo ideal, después de la firma del acuerdo de paz, es que 6 años después el país pudiera comenzar a discutir sobre otros temas distintos. Y ya por decirlo coloquialmente, tuviéramos chuleado, ¿no?, el tema de la paz y estuviera avanzando la implementación sin mayores discusiones ni debate. Ya sería la discusión de la implementación, de las cifras, de los municipios donde habría que llegar, de cómo iría el plan de sustitución social de cultivos, de cómo iba la agenda de reforma del campo colombiano. Eso sería lo ideal para el país. No lo es, pero no lo es no porque quienes defendimos el acuerdo de paz y participamos en su construcción queramos que sea, sino porque la derecha y los enemigos del acuerdo y los promotores del no quieren dejar estacionado al país en el plebiscito del 2016. Y es una estrategia política clara y evidente, porque además les fue bien con esa agenda. Ganaron el plebiscito, así fuera de manera apretada, y ganaron las elecciones del 2018. Lo ideal sería, estoy de acuerdo contigo, Sandra, dar un paso adelante y no tener que debatir el tema, pero no me cabe la menor duda, todos lo hemos visto con las imputaciones al exsecretariado de las FARC, con el tema de los falsos positivos, con los informes de la Comisión de la Verdad, informe final de la Comisión de la Verdad, y va a haber otra vez el tema paz, y allí llego a una reflexión sobre tu pregunta. Tema distinta, para mí es absolutamente claro, ¿no? La paz va mucho más allá de la JEP, la paz va mucho más allá de los excombatientes de las FARC, de los 13.000 hombres que dejaron las armas. Tenemos que concentrarnos en la agenda de transformación social que está incluida en los acuerdos de paz y que hasta el momento está pasando totalmente desapercibida. Menciono solo 3 temas. El punto 1 de desarrollo rural del campo. Nadie volvió a hablar de eso. Nadie volvió a mencionar eso. Ya ni siquiera es tema de discusión y debate, que lo fue duramente durante la firma del acuerdo. ¿Y por qué no es tema de discusión y debate? Porque no se está haciendo nada. La sola implementación de ese punto significaría un gran avance para la sociedad colombiana y para la transformación del campo en el país. Segundo, la reforma política, la profundización de la democracia. Mire, si no hacemos la reforma política en Colombia, a la gente la reforma política, al público en general, no le interesa para nada, hablando de las banderas de campaña. Piensa que es un tema de los políticos y de las reglas de juego de los políticos. Pero si seguimos con este sistema político en Colombia, que es absolutamente perverso, que la reforma política la hundieron las fuerzas en contra del acuerdo de paz en el año 2017, pues no vamos a ser capaces de realmente tener una democracia plena más allá de lo que significa el fin del conflicto con las FARC para amenazas
de las armas que de la lucha contra el narcotráfico planteado en el acuerdo en todo lo que tenía que ver con la sustitución social de cultivos ilícitos. Yo creo que esos son tres temas que tienen que ver con el acuerdo de paz, pero no con las FARC, sino con la sociedad colombiana, frente a los que tenemos que hacer de plantear unas propuestas concretas, no solamente de implementación, sino de ir mucho más allá del acuerdo de paz. Y ojalá tenga razón en cuanto a que en la agenda del debate del 2022 tengamos que hablar cada vez menos de la paz y más de problemas como los que tú mencionaste hoy en día, la pospandemia, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la agenda ambiental y la agenda de libertades y derechos de los colombianos, que realmente están amenazados por un gobierno que se parece cada vez más en sus decisiones al gobierno de Maduro en Venezuela. Yo cancelo elecciones o unifico elecciones por la simple y sencilla razón que voy a perder las elecciones. Así fue que comenzó el chavismo y el madurismo. Juan Fernando, ya entendemos, pues concretemos un poco las bases de una coalición. Ya entendemos y has hablado de apoyo total al acuerdo de paz y la implementación del acuerdo de paz con las cosas asociadas con ello, por ejemplo, reforma del campo, la profundización de la democracia. En la coalición se supone hay gente de varias tendencias. Entonces, la pregunta que tengo yo, ¿cuáles son las bases imprescindibles para ser parte de esa coalición de centro hasta cierto punto levemente izquierda? ¿Hay más bases fundamentales? O políticas, bueno, me políticas fundamentales. Sí, vamos a presentar esas bases el próximo 22 de abril. Llevamos trabajando varios meses directamente desde la coalición con personas que no dudan en los temas, a cada una de estas fuerzas que estamos dialogando. Y esa ha sido una discusión muy interesante por algo que acabas de decir. Aquí hay una diversidad muy grande de pensamiento, de origen, de trayectoria, que volviendo a lo que dijo Sandra al comienzo, creo que no hubiera sido posible esta convergencia si no hubiera existido el acuerdo de paz. Volvemos al mismo tema. La configuración política de Colombia cambió a partir del paz. Y hoy nos encontramos coincidiendo en muchos temas, pero comenzando fundamentalmente, volvemos al tema, no, digamos, nadie que esté en esta coalición, nadie que no esté convencido de la necesidad de una implementación integral del acuerdo de paz podría estar, por hablarte de unas definiciones políticas bases de la coalición. Segundo, nadie que no esté convencido que se necesita un cambio en el país a partir del año 2022 frente a lo que ha significado el gobierno del presidente Duque estos 3 años, tampoco podría estar en esta coalición. Son decisiones políticas claves, apoyo a la implementación del acuerdo de paz, oposición al gobierno del presidente Iván Duque y a lo que significa la derecha como amenaza para la democracia en Colombia y la consolidación del autoritarismo. En tercer lugar, diría yo, una agenda económica y social que parte de la base del reconocimiento de la necesidad de consolidar la economía de mercado en Colombia, de preservar el modelo capitalista en el país, pero un modelo de capitalismo emprendedor, solidario, sostenible ambientalmente, y un modelo que permita luchar con eficacia contra la pobreza y la desigualdad, que en nuestro entender
son el mayor desafío que tiene Colombia hacia el futuro. Y dentro de esa lucha con eficacia, dentro del modelo económico actual contra la pobreza y la desigualdad, un concepto fundamental es profundizar la autonomía y la organización territorial en Colombia. Yo creo que la pandemia central de Bogotá hace inviable que se puedan afrontar los problemas reales de los ciudadanos desde una oficina de planeación nacional o del Ministerio de Hacienda. Estamos trabajando en una propuesta audaz y concreta de qué es lo que significa Colombia desarrollar en la realidad lo que se estableció en la Constitución de 1991 como un modelo descentralizado política, administrativa y fiscalmente. Esos son algunos de los temas transversales básicos que obviamente junto a muchos otros presentaremos el próximo mes de abril, que con la convicción del centro tiene que ser del centro no es lo que algunos cuestionan y critican, no tener posición y no tener propuestas frente a los distintos temas del país, sino tener unas propuestas muy concretas y tener unas propuestas, si se quiere, progresistas, de pensamiento liberal, no desde el punto de vista del partido, sino de lo que ha significado las ideas liberales en Colombia. Bueno, Juan Fernando, sí, una preguntita. Cuando hablamos con Juan Manuel Galán hace un par de semanas, él hablaba mucho tiempo de la importancia, sumamente importante, la despenalización de las drogas. ¿Eso puede ser una base de una coalición o es nada más un punto de vista de uno? Solo para precisar la pregunta, digamos, la propuesta no es realmente despenalización, es regularización. Ah, ok, mejor dicho. Sí, sí. Digamos, dos cosas un poco distintas, pero ciertamente él ha mantenido ese tema en la agenda, digamos, con mucha insistencia, y me parece una pregunta interesante. Por eso hacía la pregunta de la ventaja comparativa, porque cada uno llega como con una agenda y con unos temas particulares que por supuesto deben estar en el ejercicio de negociar, pero frente a esa propuesta particular sí que sería interesante la pregunta de Ken, ¿no? ¿Cómo va la negociación ahí? Sí, digamos, todos elementos en ese tema específico. Primero, compartimos el diagnóstico del fracaso, ¿no?, colombiano y mundial de la lucha contra las drogas, que estamos cumpliendo este año, 50 años de la declaratoria del expresidente Nixon, ¿eh?, de la guerra contra las drogas. Segundo, todos también somos conscientes de la inconveniencia y de la mala idea que es volver a la fumigación de los cultivos ilícitos en el país. Allá hay coincidencia total de que ese es el camino, de que ese no es el camino. Y tercero, todos somos conscientes de que hay que empezar a plantear una nueva política de regularización del tema de las drogas, y tú bien sabes de eso, que no se puede plantear internamente para Colombia, sino se tiene que plantear dentro del escenario multilateral y como parte de la lucha global contra las drogas en el mundo. Allí yo creo que hay coincidencias y este tema va a estar también en la agenda de misión. Lo interesante de esta convergencia, Sandra y Ken, es que hay una diversidad de orígenes, pluralidad de ideas, pero al final hay una identidad ideológica importante entre todos con distintos énfasis en distintos temas, como se mencionaba ahora, y yo creo que se va a enriquecer mucho la agenda.
Ahora, en lo específico, ¿qué significa regularizar o regular el tema de la droga, empezar a plantear opciones distintas? Ahí en ese detalle es donde todavía no hemos llegado. Cada dato sano podrá tener también diferencias. A mí no me parece, o sea, yo quería llegar allí. Aquí vamos a tener que tener unos principios programáticos básicos, unas prioridades como coalición, porque además se está planteando un liderazgo colectivo y un gobierno de coalición para Colombia, de todos estos sectores, unos principios y unos valores comunes, un pacto ético también de cómo vamos a adelantar que va más allá de las propuestas de lucha anticorrupción y tiene que ver con cómo nos vamos a tratar entre nosotros, cómo vamos a financiar la campaña y la competencia, cómo se van a integrar las listas al Congreso. Eso es un pacto ético que también presentaremos a los colombianos de manera transparente y abierta. Y entonces, sobre la base de esos principios comunes, de esas reglas de juego y de ese pacto ético, pues cada fuerza política tendrá sus énfasis, ¿no? Y ahí sí, como decía Sandra, o dependiendo de sus convicciones y sus principios o valores, o dependiendo de lo que se considere sea más rentable política y electoralmente, que es lo que están esperando los colombianos, pues cada candidato presentará su talante, su hoja de vida y sus propuestas específicas dentro de ese marco general programático. Allí a veces es difícil trazar dónde se llega, pero ha sido muy interesante la discusión y llevamos horas y horas de discusión en esta construcción colectiva. Una pregunta siguiendo la cuestión por la que estaba indagando, Ken, de estos principios básicos de la coalición. Y esto creo que tiene que ver también con la reforma política, pero es un poco, es una cuestión un poco más de principio. Tanto Petro como una parte importante del uribismo han planteado en el pasado la idea de convocar una asamblea constituyente. Y me pregunto, digamos, desde el centro, ¿existe ya un acuerdo, por ejemplo, alrededor del respaldo que le darían a la Constitución del 91, alrededor del compromiso con las instituciones y con el comportamiento político guiado por las instituciones? Que me da la impresión, ese sí que sería en medio de esas dos posiciones, y no solamente de esas dos posiciones frente a la Constitución, de posiciones diversas que a ratos suenan muy desafiantes de la institucionalidad. ¿Está el centro de acuerdo en que es necesario abrazar a las instituciones en este momento, a pesar de que no son tan populares últimamente? Eso es una muy buena pregunta. Porque ahí empieza a cruzarse las opiniones personales de algunos de nosotros con lo que significa la convergencia. Ese tema no se ha discutido todavía a fondo y no hay acuerdos en esa materia. Voy a expresarle un par de opiniones al respecto. Yo no sé y voy a decirlo con total franqueza, esto no lo he dicho mucho públicamente. Yo no sé si yo quedé un poco traumatizado, Sandra, por dos episodios que me tocó vivir en el Ministerio del Interior. El primero, cuando culminamos con éxito la reforma del equilibrio de poderes, que incluía dos elementos esenciales para la reforma de la justicia en Colombia: el Tribunal de Aforados y la eliminación de la Comisión de Acusaciones, para que alguien controlara a los magistrados. Mire lo que pasó con el cartel de la toga. Y el cambio y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura para reemplazarla por una gerencia de la rama judicial eficaz, unipersonal, no cuerpo colegiado, etcétera, etcétera. Eso lo logramos sacar en el Congreso. La gente a veces dice: el Congreso no aprueba reformas. Eso lo logramos sacar en el Congreso y la Corte Constitucional lo tumbó en una sentencia absurda. Yo respeto profundamente la Corte, soy admirador
de la Corte Constitucional. Nunca entendí esa defensa de intereses del grupo que hizo la Corte en ese momento para tumbar sin ninguna justificación esa reforma de la justicia. Y después, en el 2017, la reforma política, usted recuerda la misión electoral, las propuestas de la misión electoral derivada del acuerdo de paz, que incluía una reforma a la política a fondo. Ahora me he preguntado, para volver al comienzo, ¿qué aporta Juan Fernando Cristo en esta coalición? Yo voy a insistir mucho. Mire, este país, si no hace una reforma política y una reforma a la justicia, que ya sabemos qué es lo que hay que hacer, eso ya está diagnosticado y todo el mundo sabe en general qué es lo que hay que hacer. Y no voy a profundizar en eso para no agotarlos en el tema. Sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer en reforma a la política y la justicia. Y pareciera ser que las instituciones, empezando por el Congreso, frenan esas posibilidades de reformas. Yo por eso nunca he sido amigo, hago toda esta reflexión para decirle con toda franqueza, yo no soy amigo de descartar de plano el mecanismo de una constituyente limitada en Colombia para reformar la justicia y reformar la política. A mí me parece que si no somos capaces en el 2022 de cambiar el Congreso, de que llegue al Congreso gente convencida que tiene que llegar a defender esas reformas y no sus intereses particulares y personales, ese mecanismo debería ser descartado. Pero y le digo, me metí en duras porque ese tema no lo hemos discutido tan fondo en la coalición, pero es absolutamente necesario para la convergencia esta clase de tanto a justicia como política. Bueno, gracias Juan Fernando. Estás vienes y sales un poco con la transmisión, pero yo creo que entendemos casi todo lo que dijiste. La pregunta que tengo yo ahora es sobre el planteamiento económico de la coalición sobre el rescate de la economía post o en medio de COVID. ¿Hay un consenso entre la coalición de cómo tratar ese tema? Perdón, que se me fue la... Sí, ok. No sé si me está fallando. ¿Me escucharon bien anteriormente? Sí, más o menos. Sí, puede ser que perdimos unas palabras, pero en general yo creo que sí. La pregunta siguiente que tengo yo es sobre el rescate, por decirlo, las bases económicas de la economía en medio de COVID y post-COVID. ¿Hay un consenso entre la coalición sobre cómo tratar ese tema? ¿Cómo puede reconstruir o mejorar o hacer un plan de rescate para la economía? ¿Y cuáles son los principios de ese plan? Sí, digamos, ha sido el tema sobre el cual más hemos trabajado en los últimos meses. Somos conscientes de que para el año 2022 la gran angustia y la gran preocupación de la inmensa mayoría de los colombianos va a ser cómo se recupera económica y socialmente sus hogares, sus bolsillos que han sido tan afectados. Cuando uno mira las cifras, y tampoco los voy a agotar en este frente, del 7 de agosto del 2018 y mira el 21, 3 años después, las cifras de pobreza, las cifras de desigualdad, las cifras de desempleo, el proceso del país es dramático. El cierre de 500.000 empresas o negocios en Colombia, la pérdida del empleo formal, el aumento de la informalidad. Y eso se debe no solamente a la pandemia. Yo creo que desde el comienzo del gobierno del presidente Duque, en materia macroeconómica que yo creo que han afectado mucho al país, empezando por la reforma tributaria que se hizo unos meses antes de la presencia de la pandemia en diciembre del 2019,
que se concentró en dar exenciones no solicitadas, no necesarias a muchos sectores del empresariado colombiano que podrían seguir invirtiendo en Colombia sin necesidad de esas exenciones. Luego, lo primero que debo decir es que es cierto que la pandemia agravó toda la crisis, pero ya veníamos mal. Y segundo, la manera como este gobierno enfrentó la pandemia desde el punto de vista económico y social ha sido tacaño, ha sido demasiado la ayuda al empresariado, las ayudas a las microempresas, a la pequeña empresa, fue tacaño y demorado el programa de las nóminas, en los programas sociales, no han tenido decisión política y no han tenido tampoco la audacia, como por ejemplo, de entrar todos los que había el adulto mayor, el Jóvenes en Acción, el programa Jóvenes en Acción, desde hace tiempo han debido concentrarlos en un solo programa de transferencia monetaria para los sectores más débiles de la sociedad colombiana, y hubiera sido mucho más eficaz en el combate a la pobreza y la desigualdad en Colombia. En ese marco en el que estamos hoy, sí estamos trabajando esa propuesta económica y social que parte del principio fundamental de que tenemos que hacer las reformas sociales que han estado aplazadas en Colombia en los últimos años. La reforma del sistema educativo que garantice la gratuita en los estratos 1, 2 y 3 de la población colombiana y que garantice el mejoramiento de la calidad educativa del país, y que obviamente podamos priorizar más la educación técnica y tecnológica hoy en Colombia frente a lo que ha significado la educación formal universitaria, la despolitización y la desburocratización de la universidad pública en Colombia, que lamentablemente cada vez es peor. Allí tiene que haber un compromiso fundamental. Y desde el punto de vista económico y social, un principio esencial, Sandra, una defensa del capitalismo en el país, de la economía de mercado, sobre la base de que se requiere una intervención social mucho más efectiva para corregir el centro de la Comisión que se va a ser una lucha eficaz contra la pobreza y la desigualdad en la próxima década en Colombia, que no puede ser calificada bajo ninguna circunstancia de una propuesta populista, digamos, sino que es lo que necesita el país hoy. Y ahí seguramente habrá muchas coincidencias con lo que plantea el pacto histórico también, y allí también vendrá el debate de cuáles son los mejores equipos para adelantar esa propuesta para Colombia en el futuro. Lo que quiere decir que la coalición con Petro está descartada. Pues es que, Sandra, a mí me ha llamado mucho la atención esa discusión, que tiene que ver con lo del centro también, y tal vez lo dijimos al comienzo. Los extremos tratan de desaparecer el centro, pero tratan de desaparecerlo, pero se quieren parecer. Si el centro no existiera, no quisieran acercarse tanto al centro. Primera cosa. Segunda, yo creo que lo del centro, voy a decirlo con franqueza, esto es una coalición más de centro-izquierda. Eso puede de pronto preocupar a algunos de los estrategas de esta coalición, que dicen que no hay que dejarle el centro-derecha al uribismo y tal, pero hay que actuar con franqueza y transparencia política. Aquí todos tenemos un pensamiento, en mi concepto, ya después de tantas discusiones que nunca habíamos tenido tan a fondo, vuelvo y digo, de personalidades tan diversas, unas posiciones muy progresistas, muy liberales frente a lo que debe ser la sociedad colombiana en general, en libertades y derechos, en democracia, en descentralización, en defensa de la institucionalidad, de la Constitución del 91, en fin, de la vida, de la paz. Entonces, yo a veces percibo que este tema de que coalición con Petro o sin Petro, de que vetos a Petro o no,
es un tema más mediático. Yo no entiendo cuál es la araraca que se monta con eso. En mi concepto, el 70% de la población colombiana hoy rechaza el uribismo y rechaza el gobierno de Duque. Ese 70% de la población colombiana va a tener dos opciones en mayo del 2022 para elegir. Unas opciones que tienen coincidencias en unos temas, que hay unas diferencias en otras. Yo creo que tiene que ver más con el estilo, incluso que con muchas de las ideas, con el talante, con lo que es liderazgo colectivo versus caudillismo y mesianismo. Queremos construir una sociedad con un liderazgo colectivo, con un equipo y no rindiéndole pleitesía a un caudillo cualquiera que él sea. Eso en mi concepto, para mí, personalmente, que me opuse 8 años al gobierno de Uribe y que me opuse a la reelección una y otra vez, es fundamental. Yo no estaría en un proyecto caudillista en Colombia, no me sentiría bien, ¿no? Me siento bien en una convergencia de distintas personalidades. Y entonces los colombianos van a escoger dos proyectos de cambio distintos, dos proyectos de cambio, lo que significa hoy el gobierno de Duque, diferentes. Y hay que tomarlo de la manera más natural, son diferentes, no es porque haya vetos o no vetos, o antipatías o no. Son dos proyectos distintos sobre los colombianos van a votar. Es como cuando usted llega, a mí me gusta poner este ejemplo, Sandra, porque esa palabra de vetos, yo me siento muy mal cuando me dicen que uno si va a vetar o no a vetar, con qué derecho tiene uno a vetar o no a alguien, me parece, ahí sí se me sale lo liberal y lo tolerante, digamos. Yo lo que digo es como cuando alguien llega al supermercado a buscar un jugo de naranja y no encuentra sino una marca de jugo de naranja que está llena de azúcar y llena de toda clase de químicos, y uno dice, este jugo de naranja no me lo tomo. Si usted no ve otro jugo de naranja al lado para tomarse un poquito más natural o sin tanto azúcar, pues va y pide el jugo de guanábana o el de mora, ¿eh? Y se quedó. Entonces hay que tenerle a la gente en el supermercado los dos jugos de naranja, porque si no, de pronto se van para donde el jugo de guanábana o de mora, y eso no sería lo que le conviene al país, ¿eh? Esa analogía me va a tener pensando por un rato bien largo. Es un metáforo que hay que usar muy en adelante, ¿no, Sandra? Para nosotros. Sí, Juan Fernando, le quería preguntar por un tema que yo soy perfectamente consciente que no es un tema electoral, digamos, no aparece frecuentemente en la agenda, pero creo que es un tema fundamental en la medida en que el desempeño de este gobierno en ese frente nos ha dejado en una posición particularmente difícil, y es el tema de política exterior. Hay muchos temas allí. Digamos, yo siempre que entro en esto no sé ni por dónde empezar, pero me da la impresión de que, a diferencia de lo que ha sucedido en gobiernos pasados, que yo, para serle honesta, soy muy crítica de la política exterior que se ha construido en este país, no solamente durante este gobierno, sino en el pasado. Creo que nos hemos tomado muy deportivamente eso. Creo que esta vez, digamos, lo particular de este gobierno es que no ha mantenido el status quo, que no es un status quo positivo, tampoco, pero digamos era status quo, sino que ha contribuido a un franco deterioro de nuestra inserción internacional. Y me preguntaba, uno, si han tenido alguna discusión sobre ese tema, y dos, ¿cuál es su posición frente a eso? ¿Por dónde empezar el proceso de reparación? ¿En qué dirección llevarlo? ¿Qué hacer ahí? Mire, Sandra, a mí estoy de acuerdo, ese tema electoralmente y al grueso de la población, pues muchas veces, a no ser que haya expresiones muy concretas como lo del concierto de la frontera en Venezuela, etcétera, pues no interesa mucho. A mí particularmente sí, siempre me ha interesado y lo he trabajado, y puedo decirle con absoluta franqueza, y sí hemos hablado del tema en la convergencia, no hemos llegado a una discusión de fondo, pero casi que hay un consenso, y en el caso particular lo tengo claro, que si hay un frente
en donde el gobierno del presidente Duque se ha destacado, ¿no?, por lo malo y las equivocaciones. O sea, si a mí me pusieran a decir qué es lo más mal que ha hecho el gobierno del presidente Duque estos 3 años, incluso por encima de la implementación del acuerdo de paz, es lo de la política internacional. Ha sido un desastre, ¿no? O por ponerlo en tus términos, lo que era malo lo volvió peor, ¿no? Pero yo incluso creo que Colombia ha venido avanzando en el escenario internacional, gracias obviamente también a lo que significó la diplomacia para la paz del gobierno del presidente Santos, y el desastre de la política internacional hoy, yo creo que no admite mayor discusión. Nosotros habíamos podido en los últimos años demostrar, por ejemplo, que se podía tener una buena relación bilateral con Estados Unidos, que es fundamental para Colombia, sin necesidad de sacrificar el multilateralismo y sin necesidad de sacrificar una buena relación con los vecinos y con el continente latinoamericano, ¿no? En el tema de Venezuela, el manejo de la política con Venezuela no ha podido ser peor, porque llegamos a un callejón sin salida. No, donde Colombia cada vez se vuelve más irrelevante en la búsqueda de una solución y de una salida a la crisis venezolana, y volamos todos los puentes. El tema, por ejemplo, Sandra, de la atención que nadie lo ha parado bolas, de la atención de los connacionales colombianos en Venezuela, es increíble. Yo creo que no hay ningún país en el mundo que haya decidido unilateralmente renunciar a la atención de sus connacionales, además en los millones que hay en Venezuela. En fin, y podríamos hacer todo el repaso. Lo más dramático, me parece, es, y tú lo has dicho varias veces, aquí no hay nada novedoso ni inteligente, lo más dramático es cómo terminaron alineados no con Estados Unidos, sino con un partido dentro de Estados Unidos, ¿no? Y cómo terminaron volando todos los puentes. Simplemente yo reduciría la política internacional de Colombia durante el gobierno Duque a dos conceptos: ideologización y mediocridad, ¿no?, que muchas veces van de la mano, ¿no?, los dos. ¿Cómo reparar eso? No es convocando a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, como a veces piensan los expresidentes. Eso tampoco es que sirva, ¿eh?, para mucho, ¿eh? Eso ya es una institución desueta que no dice mucho, pero sí tratando de construir una política de Estado que entienda que más allá de la ideología, y de que en el mundo hay gobiernos más afines de otros y mandatarios más afines y otros, entienda que tenemos que tener nosotros habíamos logrado que Colombia empezara a liderar otros temas en la agenda internacional, más allá de que fuéramos la noticia por el tema del conflicto armado. Volvemos al tema de la paz, y tenemos que empezar a plantear nuevamente esos temas de la cooperación internacional desde Colombia, los temas de la agenda ambiental, y yo diría que desideologizando, ¿no?, la política exterior es la manera de comenzar a reparar. Y yo diría, Sandra, que en los temas esenciales no es tan difícil. Claro, están los temas estructurales, profesionalización del servicio exterior, etcétera, etcétera, pero en los temas esenciales, hoy en día para Colombia, que es la paz y toda la relación con Naciones Unidas, derechos humanos, ¿no?, que tiene mucho que ver con el cambio en la agenda interna en Estados Unidos, esos dos temas. Y el mismo tema de Venezuela, o sea, paz, derechos humanos, y el tema venezolano pasa necesariamente por una relación fluida con el gobierno demócrata del presidente Biden y con las mayorías en el Congreso de Biden, sin excluir, como lo hizo este gobierno, al otro partido, al Partido Republicano. Es que incluso ni siquiera Uribe había llegado tan lejos en la alineación ideológica de su política
exterior. Es un absurdo lo que hicieron, y lo hicieron muy rápido, ¿no? En 3 años fueron muy eficaces en destruir todo lo que más o menos yo entiendo que ha sido muy crítica en general, pero yo creo que en los 8 años del gobierno Santos avanzamos en muchos temas en el escenario internacional y ahora retrocedimos muy rápido. Ahí se demuestra que es mucho más fácil destruir que construir. Juan Fernando, es una pregunta si puedo cambiar un poco el tema. Pues una cosa es los líderes llegan a un acuerdo entre ellos de una coalición. Y esos líderes en general, si no me equivoco, son hombres blancos de cierta edad y más allá de cierta edad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construir una base más sólida, más amplia, más inclusiva, más diversa para apoyar la candidatura y si hay una victoria para la coalición, en la tarea de gobernar? O sea, ¿cómo construyes una base más amplia que se supone hay representado en la cúpula de los líderes de la coalición? Somos absolutamente conscientes de que esta coalición empieza con nosotros, pero no termina con nosotros. Y lo que vamos a hacer el 22 de abril es el punto de partida y no el punto de llegada de la convergencia. Hay que convocar muchos otros sectores y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer sobre la base de unos temas esenciales. Lo primero, entender que esta coalición tiene que salir de Bogotá y aterrizar en los territorios, en las regiones, con una propuesta audaz y concreta, no pura teoría y discurso de autonomía y de descentralización territorial. Yo quiero insistir mucho en eso. Colombia no va a lograr nunca consolidar la paz en los territorios con este régimen centralista que tenemos hoy, ¿no? Si no profundizamos, si no hacemos descentralización fiscal, si no entendemos el papel que juegan los territorios, su diversidad, su capacidad, vamos a seguir patinando en estos temas del conflicto armado y no vamos a consolidar nunca una unidad territorial como nación en Colombia. Entonces, primero hay que llevar la coalición a los territorios de verdad, con una propuesta clara, más allá obviamente de la diversidad étnica y racial que debemos tener en la convergencia. Y allí llego al segundo tema. Nosotros tenemos el propósito y tenemos que ser capaces de convocar organizaciones de víctimas, organizaciones indígenas, afrocolombianos, organizaciones sociales en el territorio alrededor de la propuesta de esta convergencia, de que sea una propuesta atractiva, una propuesta incluyente, una propuesta diversa, y creo que tenemos la manera y la trayectoria para hacerlo. Creo que tenemos una trayectoria en donde hemos demostrado ser incluyentes, en donde hemos demostrado tener capacidad para el diálogo social con la ciudadanía y con las comunidades en los territorios, en donde hemos defendido a lo largo de nuestra vida las libertades y los derechos, y especialmente el concepto de minorías en Colombia, que es absolutamente fundamental y que en los sectores de la derecha no tiene mayor espacio ni mayor eco. Sobre esa base, obviamente, tenemos un año de campaña para conseguir ese propósito que tú mencionas, que compartimos plenamente y que somos conscientes que debemos avanzar hacia allá. Juan Fernando, la última pregunta rapidísima. ¿Cuál es el estado de la discusión en materia del mecanismo para escoger candidato? Esa sí te la puedo contestar de manera más clara. Eso, ya. Insider information, Sandra, insider information. Nosotros, yo creo que, digamos, todavía no sabemos cuántos de los que estamos sentados allí, y esto es
una reflexión, como diría que es muy inside information, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos ahí finalmente vamos a tomar decisión de competir por una candidatura de la convergencia? Lo que sí tenemos claro es que ese es el camino y que queremos contribuir y que estamos muy entusiasmados, Sandra, y muy motivados. El ambiente, al contrario de lo que aparece afuera, que los verdes y que están divididos y que esto y lo otro, en el ambiente el trabajo ha sido muy juicioso. Nosotros no nos juntamos ahora en enero desocupados a mirar a ver qué hacemos. Llevamos un año conversando, mirando cómo nos sentíamos el uno con el otro. No es que hubiera grandes contradictores ahí entre nosotros. Todos de alguna manera no había grandes pleitos ni esto por superar, pero sí teníamos historias, orígenes, competencias en algún caso anteriores que no eran mayor obstáculo. Luego, eso nos ha permitido que sin tener definido todavía quiénes van a competir por la candidatura, tengamos claro que el único mecanismo válido, conveniente, que nos sirve, pero que además puede construir un proyecto colectivo, Sandra, más allá incluso del 2022, pensando en las elecciones regionales del 23, o sea, mantener esta convergencia como una especie de concertación a la chilena o el Frente Amplio uruguayo, en donde cada fuerza política, manteniendo su identidad y su autonomía, participa en unos principios y unas decisiones. Sobre esa base, el mecanismo válido, el que conviene, el que creemos que es el democrático, es que los ciudadanos en marzo del 2022, si es que el gobierno nos permite hacer elecciones, que en marzo del 2022 se pueda escoger mediante la consulta popular, ese día se escoja quién debe ser el líder de esa coalición para las elecciones de mayo de esa consulta popular. Es el mecanismo acordado. Y hay algo muy importante también. Somos conscientes que eso se convirtió en el principal freno para las transformaciones y las reformas que necesita el país. Allá hay algo bien interesante. Todos estamos pensando no solamente en la elección presidencial, sino en la del Congreso. Y nos estamos poniendo de acuerdo para impulsar una gran lista atractiva, poderosa, con nuevas figuras, con diversos sectores, que aportemos todos los liderazgos para una gran lista única al Congreso, que también se elegiría en marzo del próximo año con las elecciones de Congreso. Luego ese es el propósito. Consulta popular en marzo y lista única en la que participemos todos en marzo también para contribuir al cambio que se necesita en el Congreso de Colombia. Avanzadísimo, fantástico. Bueno, mil gracias, Juan Fernando. Ya hemos hablado más de una hora, no queremos abusar tu tiempo. Te agradecemos de nuevo. Como dije antes, hemos grabado ese conversatorio, vamos a ponerlo en nuestro sitio web ccacanada.com o hoy o por la tarde o mañana al más tardar, y vamos a continuar con serie de buscando el centro en Colombia el 5 de abril con Juanita Gobertos, y mientras Juan Fernando va a regresar a sus conversaciones con los otros líderes para que estemos todos listos a recibir las noticias. ¿Cuál día va a ser? El 20, Juan Fernando, ¿cuándo van a anunciar las bases? 22 de abril. ¿Cuándo? Abril 22. 22. ¿Cierto? Bueno, estamos a la espera. Mil gracias y gracias a todos por escuchar. Gracias a Gloria Mejía por ser nuestro gran intérprete de nuevo, y Marta Blackwell, la gran organizadora de esa serie y todos los eventos. Hola, ahora se conectó ya otra vez.
Otra vez te volvimos a llenar de flores y te desconectaste en el momento. Bueno, voy a tener que ver la grabación y les agradezco. Aló. Mil gracias. Mil gracias. Tenga buenas tardes. Chao.